está con nosotros, ya lo habíamos anunciado, el doctor Fidel Márquez Sánchez, economista, doctor en economía y consejero académico del Consejo de Educación Superior. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Acá estamos con Juan Carlos Sánchez Arosemena. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Alcide. Buenos días, Juan Carlos. Un placer poderlos ver, al menos sea a través de la internet y a través de la emisión de Radio Atalaya. Evidentemente que es un placer poder hablar con ustedes, como siempre, desde Quito, porque todavía estoy en oficina en Quito trabajando hoy. Bueno, pues en cualquier rato vamos a tener el gusto de tenerlo acá, pues para saborear un cafecito, un pancito, ¿verdad? Sí. Como siempre, usted venía por acá, pues, Un ¿no? café conquistador para Café brindarle al doctor. Aquí que tenemos café conquistador. Aquí le... Dulce no, porque Juan Carlos no deja para nadie. Ay, ay, ay. Oiga, doctor, analicemos un poco este informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que habla de que Ecuador este año va a tener un crecimiento económico de 2.3 y que para el próximo año habla de un 2.6 el próximo año. Oiga, pero qué coincidencia, ¿no? Hace un mes más o menos, las estadísticas del Ministerio de Finanzas también hablaban de que para este año el crecimiento económico del Ecuador va a ser de 2.3, aunque algunos comentaristas, analistas y expertos hablan de menos, hablan de 1.5, ¿verdad? Pero efectivamente, y ahí viene la pregunta, doctor, efectivamente se está sintiendo en la economía, en la dinámica de la economía, un crecimiento como para que al final digamos que hemos crecido en el 2.3. Sí, mira, Alcide, estos números, primero, acuerda que la CEPAL trabaja con cifras oficiales que dan los gobiernos. Entonces, si el gobierno nacional plantea indicadores de crecimiento, indicadores de comportamiento, el comportamiento de los indicadores que tienen una tendencia a subir, pero recuerda que esto, por tanto, se refleja en los pronósticos que hacen los organismos internacionales y que además, si tú te das cuenta, todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF, están hablando entre el 2, el 2.3, 2.5, 2.6, pero no al crecimiento que se había anunciado inicialmente. Y eso es algo que tenemos que entrar a analizar. Y hay otra cuestión importante, se han dado determinados elementos para pensar que pudiera mantenerse o subir de 2, porque la CEPAL había planteado anteriormente un crecimiento del 2% y ahora plantea un crecimiento del 2.3. Aquí entra inversiones que se han hecho en el área privada, Santa Priscila, por ejemplo, que es un ejemplo de inversión que se ha dado en el país. Está también que no va a parar inmediatamente la producción de petróleo del Yasuní y que de una u otra manera también los precios del crudo han ido en incremento, ¿no? Entonces todo eso se refleja en estos pronósticos que hay que dar. Habría que ver también los resultados que se puedan tener ya con el tercer trimestre, que eso es otra de las cuestiones que tenemos que analizar cuando concluyan qué va a pasar con el pronóstico, ¿no? Y en función de eso están las situaciones. También está el hecho político. Recuérdate que veníamos con una gran fuerza y presión política por parte de organizaciones sociales, indígenas y partidos políticos que tenían el país en una gran inestabilidad hasta tomar la decisión de la muerte cruzada, hice elecciones y definirse determinadas cosas, empiezan también a reactivarse actividades económicas que estaban en compás de espera. Entonces, todo eso nos puede explicar a nosotros ese comportamiento. Además que hay determinado crecimiento también, no lo esperado, pero sí a nivel internacional, mucho mejor de lo que ocurrió en el primer semestre, ¿no? Doctor, pero mire, hay muchos que califican al gobierno de Lazo como uno de los peores, ¿verdad? Pero yo no, sin que necesariamente yo sea lacista, porque nunca lo he sido, simple y llanamente
busco la manera de confrontar la realidad cuando hago las preguntas. Por ejemplo, Lazo empezó con una pandemia, continuó con otra pandemia que es la inseguridad. Se complementó la falta de empleo, la inversión extranjera se vio afectada, no pudo cumplir el tema del aumento de la producción petrolera, ¿verdad? Vamos a tener problemas muy pronto con el fenómeno del Niño. La crisis política de ley que 4 o 5 veces los quisieron tumbar. O sea, un gobierno con todos esos problemas y sin embargo, en la inflación estamos con buenos números. Con este crecimiento económico no podemos decir que es excelente, pero tampoco es malo, ¿verdad? O sea, vamos a un poquito a darle a sopesar bien en la balanza, vamos a sopesar un poquito lo que significa la gestión de un gobierno en este tiempo, porque tampoco, pues, con la muerte cruzada, todos sabemos que ya mismo termina. Entonces, recapitulando, hay algo también de qué ponderar del gobierno de Lazo, pues, doctor. Sí, hay que ponderar del gobierno de Lazo que a pesar de todos los vaivenes, mantuvo determinada estabilidad en lo económico, aumentó la reserva, la tasa de inflación por el esquema monetario que tenemos en el país se mantiene por niveles de un dígito por debajo de 5, siempre hemos estado. Y entonces, toda esa situación nos lleva a que en ese sentido se tenga una situación que si no es mejor que cuando se recibió el gobierno, ha mantenido, y yo creo que ha mantenido al paciente en terapia intensiva, ¿no? Para llamarlo de alguna manera y ilustrar lo más gráfico posible es esa situación. Pero sí hay otra cosa que es importante. Yo sí creo que faltó inversión social y eso es algo de lo que hay que decir, porque haya podido, no haya sabido, no lo hayan dejado, que son las cosas que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Porque desgraciadamente, como somos un país tan entretenido políticamente, y los países cuando son muy entretenidos políticamente tienen escaso desarrollo económico y social. Hay que tener reglas tranquilas, estables, para que los países puedan avanzar en lo económico y social. Mientras sigamos con todas estas incertidumbres, con todos estos entretenimientos y circos políticos, y no tengamos un consenso nacional y una ruta hacia donde queremos ir, el país no va a avanzar adecuadamente. Piensa nomás, doctor, en el tema de los subsidios, se los ha mantenido. Se los ha Sí, mantenido. pero aquí viene, y gracias por tocar ese tema, sí, aquí viene un elemento importante. Somos como sociedad capaz de votar por no explotar el crudo que está en el subsuelo del Yasuní. Pero sin embargo, cuando decimos que hay que eliminar los subsidios porque eso es ineficiente económicamente y además porque es un gran punto de contaminación, ahí no. Entonces somos incongruentes en las cosas que pensamos y hacemos como sociedad. Y los actores políticos son incongruentes y son inconsecuentes, porque si estás de acuerdo en no explotar el crudo que está en el Yasuní, tienes que estar de acuerdo con eliminar los subsidios que tienen un alto nivel de contaminación y que para lo único que sirve es para incrementar contrabando y economía subterránea. Continuamos en esta entrevista con el doctor Fidel Márquez a las 8 de la mañana, 46 minutos, con las preguntas de nuestro compañero Juan Carlos Sánchez. Gracias, mi querido doctor Fidel. ¿Cómo me le va? Qué bueno saber que está bien. Y bueno, ya venga de Quito para Guayaquil, pues para poder aquí charlar así como lo hemos hecho en otras ocasiones, así en persona. Pero bueno, qué bueno saber que está bien. Oiga, usted habla de la falta de inversión en lo que es el campo social por parte del gobierno. Y yo coincido con usted. Dígame una cosa, ¿cree usted que sí pudieron haber habido los medios económicos para poder servir en ese campo? El gobierno ha hecho una gran gestión, según lo que ellos dicen, en el plan de la desnutrición infantil, ¿no es verdad? Sí. Y bueno, al inicio del gobierno, pues el tema de la vacunación, que también hay que decir que 20 millones de vacunas las dejó ya compradas y adquiridas el gobierno de Lenín Moreno. Pero bueno, pero en el campo social, yo también coincido con usted.
pudo haber tenido recursos de alguna manera como para poder hacer mayor inversión en ese campo, en esa área. Yo creo que sí, Juan Carlos. Y mira, y estaban hasta presupuestados muchas veces. Ya, Faltó ejecución. Y si estaban las intenciones y estaban los planes, por ejemplo, la reestructuración de diferentes escuelas, colegios, que ahora se quieren hacer, quieren invertir en lo que resta 20 o 30 o 40 millones de dólares para reactivar todo eso. No se pudo haber hecho eso desde el principio. claro. En los primeros meses. Pero ahí teníamos un gobierno, perdón, un ministro de Economía de apellido Cueva era, ¿no? Alcides Cueva Claro, era, ¿no? sí. Claro, Simón Cueva. Simón Cueva. Gracias, Alcides. Pero, Que era pues de mano dura, pues y solamente aguantaba y no había manera de abrir la llave para poder hacer gasto. pero Juan Carlos, el problema que siempre tenemos es que no hay planificación, pero no hay ejecución. ¿Y a qué se debe eso? Y es una de las cosas que yo creo que pudo haber hecho el gobierno más. Ir a un proceso mayor de descentralización y que los gobiernos autónomos seccionales pudieran ejecutar muchas acciones que desde las estratosferas de la capital es imposible. Y no por la altura que tiene Quito, sino por lo lejos que está de los lugares donde hay que tomar las acciones. Claro, Usted no puede decir y va a planificar que se haga algo cuando la ejecución de la acción está muy lejos de donde usted está, porque no va a entender. Por eso es que hay que ir a un proceso de descentralización y donde los gobiernos locales y el territorio sea el centro del desarrollo. claro, es decir, transferencia Eso de faltó. competencias, ¿no es verdad, doctor? Así es. Transferencia de competencias, pues. Y eso es algo que nos falta en el modelo ecuatoriano. Tenemos que darle más peso a los territorios, porque además hablamos de pertinencia, pero la pertinencia tiene que estar en función de los desarrollos locales, porque el desarrollo local, la sumatoria de los desarrollos locales lleva al desarrollo nacional. Y voy a poner un ejemplo, la ciudad de Guayaquil, desde lo local demostró que puede existir un desarrollo urbanístico y un desarrollo de un territorio en función de lo local. Y se convirtió en ejemplo para muchísimas áreas del país. Entonces, y otra cuestión, desgraciadamente los políticos piensan que cuando llegan a los gobiernos, sean locales, territoriales, provinciales o nacionales, hay que desbaratar todo lo que hizo el anterior. Y eso es un error total. Así es. Porque nosotros no podemos estar cada vez que hay un cambio de mando, cambiando de modelo. Así es. No hay política de Estado, doctor. No hay políticas. El Ecuador tiene que tener unas políticas de Estado en materia de económica, en materia de salud, en materia educativa, en materia de seguridad del Estado, que independiente del gobierno que venga, tienen que seguir una misma línea, porque si no, no hay forma de ser coherentes, consistentes. Por eso, y eso es lo que yo llamo ser políticamente aburrido. Tenemos que ser políticamente aburridos para poder lograr el desarrollo económico y social. Porque mientras tengamos el circo político no vamos a ninguna parte. Claro. Es el grupo político que llega, entonces tiene que, esta es mi impronta, esta es mi huella, y entonces lo vamos a hacer a mi manera, y entonces no se sigue realmente una política de Estado de largo plazo, mediano y largo plazo. Doctor, no sé si ha tenido chance de revisar un poquito estas cifras que presentó el SRI Sí. de los impuestos que genera cada provincia. ¿Ha podido revisar el tema como para que Sí, conversemos un poquito sí. de eso? A ver, lo estuve revisando, Juan Carlos, y es algo que siempre hemos dicho. El problema es que se tributa por el lugar de residencia De la del empresa. RUT, Así es. de la empresa, y Y no no del consumo. y no donde se produce o se consume, Así es. donde en realidad se realiza la actividad económica. Uh-huh. Entonces, y por otro lado,
Por eso es que vemos cuando se sinceran cuando se pone por un lado, cuando es por recaudación de acuerdo a la residencia de la empresa, para llamarlo de alguna manera, por el Sí. RUT, ahí tenemos provincias como Pichincha que tienen un 49%, si la memoria no me falla, ¿no? Ajá, Y después, cuando se hace por la ejecución, baja un 40%. claro. Entonces, sin embargo, en Guayaquil sube Sí. y hay otras, el Azuay sube. Y esto nos lleva a que nosotros digamos que nos falta todavía por sincerar muchas cosas, Ujú. porque además en función de eso también hay determinada redistribución de recursos, etcétera, que hay que ponerlo sobre la mesa. Y por otro lado, recuerda que también hay ciudades como Quito que por ser la capital tienen muchas empresas públicas y que esto también de una u otra manera, Públicas y multinacionales, doctor. sí, Han estado repercute. tradicionalmente un poco, casi que entre comillas, obligadas a tener que domiciliarse en Quito porque tienen que estar cerca del poder central. Sí, pero de ahí la necesidad, y esto es importante, que se apliquen, y es algo a lo que tenemos que ir pues, de acuerdo a las tendencias que se están dando en el mundo de hoy. Por eso la necesidad de la descentralización, por eso la necesidad de gobiernos digitales para que no haya necesidad de que digamos, de Joya de los Hachas tengan que venir aquí a Quito a hacer cosas. Cuando ya con la tecnología existente y las prácticas de gobiernos digitales se puede, por tanto, no hay necesidad ni que transportarse físicamente para hacer las transacciones, para hacer reuniones, cosas, porque gracias a la tecnología hoy podemos hablar de una economía digital, de gobiernos digitales, etcétera, que es hacia donde tenemos que ir. Ujú. Y por otra parte, ¿por qué tenemos que, y voy a poner un ejemplo de servicio social, por qué los pasaportes tienen que estar todos vinculados con, digamos, en 2, 3 ciudades concentrados? ¿Por qué no hacemos una desconcentración también y los registros civiles municipales entregan Claro, pasaportes? así es. Los registros civiles bien podrían hacerlo, pero como es un servicio que aparentemente depende de la Cancillería, no lo sé. Se nos congeló el doctor Fidel Márquez, no sé si se nos fue la señal con él. Ahí está, ahí está, ahí No, está. no estoy congelado, esta vez no. Ya una vez me boté. Usted decía lo de los pasaportes, doctor. Yo pensé que Sí. el clima de Quito lo había afectado el frío y entonces nos lo había congelado al doctor allá. No, a veces sí, pero no es por el frío de Quito, sino por la poca conectividad que tenemos en el país, que hay que mejorarla muchísimo. Ajá, claro. Que esa Usted es decía lo otra de de los las cosas. pasaportes. Es correcto. El Sí. registro civil debería de poder ser el ente que emita los pasaportes. Y así pudiéramos ir nombrando muchísimas cosas. Y lo otro, Alcides y Juan Carlos, tenemos que ir a que yo no me tenga que mover de mi casa para hacer trámite. Solamente en aquellos que haya necesidad de comprobación física, pero son muy pocos ya porque se puede validar por con la tecnología, si soy yo o no soy yo. Claro. Ya debemos llegar al momento en que desde la casa con un PRI uno pueda resolver todo. Bueno, de hecho, un ejemplo de eso es la banca, ¿no? A través Sí, de las aplicaciones, por la vía de transferencias y todas las aplicaciones bancarias hoy en día, uno puede realmente hacer pues, una gran cantidad de servicios, tener acceso a gran cantidad de servicios, ¿no es verdad? Y resolver temas que antes requerían que uno vaya físicamente a las agencias bancarias y a pasar tiempo y a hacer colas y que todo demore. Ahora ya no, ¿no? Entonces, efectivamente es lo que usted dice. y lo otro, Juan Carlos, no haría falta tanto burócrata Claro, así es. y tendríamos mejores usos de los recursos para eso sí, para invertir en escuelas, en hospitales, en seguridad, etcétera. Claro, Entonces, hacia allá es a donde tenemos que ir como país y poner esto como una política de Estado. así es. Le doy paso a mi querido Alcides, doctor, para que continuemos con el diálogo con usted. Gracias, doctor. Quizás el país todavía no tenga una real situación
de lo que está ocurriendo a consecuencia de la consulta del Yasuní. Primero, porque muchos dicen, bueno, solamente son 144 millones los que vamos a perder. Otros dicen que no, que son 1.200 y hasta 1.600 millones. Punto uno. Aparece el presidente Lasso diciendo como que no va a acatar esa decisión. Después, doctor, he hablado con un connotado ingeniero petrolero hoy en la mañana y me dice, anda pues a desmontar las instalaciones, a ver quién te la desmonta. No hay en el mundo, me dicen, no hay en el mundo empresa que te desinstale. ¿Por qué? Y me ponía, punto. y me ponía el ejemplo. Es como que usted, Juan Carlos, compre un carro y a los 2 días le diga a un mecánico, quiero que me lo desmontes. Que me lo desarme. Dice, oye, que estás loco. ¿Cómo que vamos a desmontar un carro si es nuevo? No hay empresa en el mundo que desmonte carros nuevos porque no se entiende que alguien vaya a pedir desmontar un carro nuevo. En el caso de las instalaciones igual, que cuestan esos 600 millones, vaya pues busque a alguien que le desmonte en esas condiciones. ¿Por qué? Porque le dicen, oye, tú estás loco, pues. ¿Cómo vas a desmontar unas instalaciones cuando estás en plena explotación y producción, pues? Entonces, como dije al principio, y ahí viene ya su análisis, doctor, estamos locos pues en esto. Nunca vimos las consecuencias de haber entregado a través de una consulta un tema tan complicado como este, doctor. Sí, mira, yo creo que la consulta se hizo, y esta es responsabilidad de la Corte Constitucional, en un momento totalmente inadecuado. Cuando usted tiene un proceso político traumático como una muerte cruzada y adelantando y adelantando elecciones, usted no puede poner otro tema ahí de por medio porque está muy enrarecido el clima político, porque la muerte cruzada es porque el país funciona mal. Entonces, una decisión tan estratégica como, porque aquí lo que se está planteando es que pasemos de una era petrolera a una era postpetrolera. En el fondo lo que está es eso. Y que puede que tengan muchísima razón los que defienden que hay que defender el clima y todo eso. Pero nosotros no somos una potencia como para poner improntas. Podemos ser un ejemplo, sí, pero también tenemos ahí que ser consecuentes y tenía que haberse analizado si era el momento o no el momento de hacer la consulta. Ya se hizo la consulta, ganó el que no se explote el crudo en el Yasuní. Entonces, vamos a tener X o Y mil menos barriles de petróleo para que ingrese a la economía nacional. Por un lado. Por tanto, son ingresos que deja de tener el Ecuador. Por otro lado, están todos estos números que no están claros cuánto es al final lo que dejemos de ganar y cuánto es al final lo que nos cuesta desmantelar todo eso. Y además está la cuestión técnica de cómo se va a desmantelar, que tienen razón. Y eso es algo que uno, sin ser experto petrolero, por la lógica misma, dice toda cuestión que usted, como se dice siempre popularmente, ¿no? Es más fácil construir que destruir. Exacto. Claro. Sí. Y entonces todo eso lleva costos, cuestiones. ¿Y qué va a pasar con las comunidades que están en esa zona? ¿Qué va a pasar con los números de empleo que genera directo o Que votaron a indirectamente favor, pues, de que no esas acciones? se pare la explotación del Yasuní, Claro, del Carpo 43. claro, Han votado a favor los de Orellana. bloque 43, claro. Entonces, y lo otro que tenemos ahí, que es importante que también se diga, y que lo dije al principio, no sé si se escuchó, porque ahí sí me congelé en una parte. ¿Estamos de acuerdo entonces en eliminar subsidios de los combustibles? Para ser consecuentes, ¿no? Ahí sí lo Y pone difícil usted, pues. los combustibles 500 son millones es el estimado del desmontaje de todo lo que es el campo petrolero. Unos hablan hasta de 600 De millones. 600. Ya, pero de los Plata, pues. pero además, Alcides y Juan Carlos, ¿cuánto destinamos en el presupuesto general del Estado del subsidio de combustible? 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Más o menos.
Bueno, entre todos los subsidios, como 10.000 millones, doctora. Le No, escuché pero en la combustible, vamos a la parte de combustible. Claro, por supuesto, ¿no? Usted sabe que solamente de combustible no hay, hay una serie de subsidios. Sí, pero vamos a eso nada más, que sean, asumamos 3.000 millones, es decir, ¿cuánto nos dejamos de ganar? 1.200, vamos a poner el peor de los casos. Y, por tanto, si de esos 3.000 millones, nosotros 2.000 millones decimos que no se va a subsidiar, focalizamos adecuadamente los combustibles, ¿qué estamos logrando entonces? Que ese gasto que tenemos por subsidio de combustible sirva para suplir lo que se deja de ganar por la explotación. Entonces, bajo esas condiciones, seamos consecuentes. ¿Cuánto contamina el subsidio de los combustibles? También hay que sacar esa cuenta, ¿no? Claro. Y ¿Y cuánto contamina socialmente? Que esa cuenta nadie la saca número por el contrabando que se da por el subsidio nuestro en las fronteras. Doctor, y se habla de compensaciones, porque bueno, ese hueco que dejó esos 1.200 millones que ya no se van a recibir por la explotación petrolera del bloque 43, ¿cómo lo vamos a suplir? Por ejemplo, unos dicen, subamos impuestos, otros dicen, reduzcamos el gasto corriente, y otros Ya, dicen, pero los subsidios. Ah, y es que entonces, tiene que ser los subsidios para ser consecuente con lo que se decidió. pero eso No puede haber de significa otra subir manera. el precio de los combustibles y a nadie le va a querer, pues, A ver, a nadie le va a gustar, pero, pues. pero ahora, ¿para qué entonces votamos sí de que queremos ser ecologistas? Seamos consecuentes. Esa es la gran pregunta, doctor, que lamentablemente No, a no. nivel A de ver, reflexión no así se hizo. de. Y además, otro principio de los subsidios tienen que ser focalizados y por un tiempo determinado. Eso es un principio económico de política pública en subsidios. ¿Desde cuándo Cuando estamos un hablando de subsidio es focalización? permanente, cuando un subsidio es permanente, se vuelve ineficiente socialmente, porque aparecen las trabas. Porque aquí a quienes estamos subsidiando realmente, Alcides, A los ricos, pues. y a los Y al contrabandistas. contrabando, se iba a decir, y al contrabando, claro. Pero, Entonces seamos consecuentes. Y no doctor, puede ser que yo diga, no puede ser así de que yo diga estoy a favor de que no explotar el crudo y después diga estoy a favor de mantener subsidio a los combustibles. Eso es, no hay lógica. Claro. doctor, la verdad es que estamos con poco tiempo, pues esto va. Y como siempre nosotros terminamos discutiendo para no perder la costumbre, ¿no? Doctor, Pero ¿cómo recibirá? discutiendo en el sentido académico de la Por palabra. supuesto, Claro, claro que claro, sí, claro, por claro que supuesto. sí. ¿Cómo recibirá el nuevo gobierno las cuentas Fiscales, financieras, claro. fiscales, cuando, por ejemplo, el presupuesto ya está aprobado, que espere el próximo año, pues, ¿no? Es que eso es otra cosa. Y aquí es donde lo importante, ojalá, y lo he dicho varias veces, Juan Carlos, así usted que le gusta la historia, ojalá el que salga electo considere que puede emular a Yerovi en su Claro. presidencia. Clemente Llorovin Daburo. Sí, Tuvo poco que, tiempo en que, el cargo. que supo interpretar el momento histórico y las acciones que tenía que hacer. Y no ir a tener una cara bonita para las elecciones del 2025. Pero los momentos son diferentes, pues doctor. Usted se enfrenta con una crisis financiera, con una crisis de seguridad, con un niño que ya mismo viene. O sea, ¿qué puede hacer? Entonces tiene que No hay enfrentarlo. plata en la Y caja fiscal. ¿Cómo hace? usando racionalmente los recursos y destinando. Y además buscando, porque acuérdate que para el fenómeno del niño también hay mucha ayuda internacional que es no reembolsable. Doctor, en esa misma línea de lo que Alcides le preguntaba respecto a cómo recibiría el próximo gobierno las cifras del país y cómo estaría la economía del país,
escuchaba a unos economistas en estos días respecto al tema del déficit. Y entonces Sí. el ministro de Economía, Pablo Arosemena, dice que el déficit está en más o menos 2.800 millones, ¿no? Pero esto Hay otros que hablan de 5.000. ese es el punto. Hay otros que hablan de 5.000 y aquí estaba viendo también en un artículo que el director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, pronostica, sí, efectivamente, un déficit fiscal de 5.000 y es que aparentemente en esa proyección, en esa cifra que da el ministro, no están contempladas una serie de gastos que ya están aprobados, por ejemplo, el de los maestros. No, la Sí, Corte así es. Constitucional, el de los maestros, los policías nuevos que se incorporan y así una serie de gastos adicionales. Entonces, no se están dando las cifras, no está viendo un sinceramiento de las cifras y qué es lo que va a recibir entonces el próximo gobierno y cómo manejar eso. Porque, y aquí para que por favor ya usted pase a contestar, el otro tema es que lo que decían era, el Ecuador es, ok, tenemos un déficit, mira a ver cómo consigues de los organismos internacionales que te alarguen los plazos, que te mejoren los intereses, pero luego vuelves y vienes a adquirir nueva deuda y entonces esto es un círculo vicioso que no cambia, doctor. Sí, ¿y sabes por qué no cambia? Porque seguimos teniendo las mismas estructuras de hace 50, 60, 70 años atrás y no hemos cambiado nuestras estructuras productivas en realidad, ¿no? Sí hay empresas que se han automatizado, todo eso, pero nuestras estructuras productivas siguen siendo las mismas y desgraciadamente seguimos y regresamos al punto, seguimos teniendo, a mi modo de ver, una forma de hacer economía donde cuando uno se pone a analizar las estructuras del empleo siguen siendo las mismas. Cuando uno se pone a analizar las estructuras productivas, más o menos variando, cambiamos de un producto a otro, pero seguimos en las mismas. Y no tenemos un plan donde nos lleve a insertarnos en esos nichos que necesariamente tenemos que ir a apuntar, a buscar, que las soluciones no vienen por el lado de aumentar impuestos y todo, sino vienen por el lado de aumentar producción. Porque con producción hay aumento de empleo, aumento de ingresos de la familia, mayores consumos y mejores comportamientos económicos y entonces se pagan más impuestos y eso es lo que nos lleva allá. Pero lo que pasa es que seguimos teniendo la misma torta del pastel y la queremos seguir repartiendo más. Cuando lo que hay es que aumentar el tamaño de la torta. Muy bien, doctor. La verdad es que con usted siempre falta tiempo porque hay muchísimas preguntas más para hacerle las inquietudes correspondientes, pero el tiempo, doctor, el tiempo. Sí, La ya próxima vez se nos fue la media hora. Oiga, no más de media hora. Oiga, lo esperamos la próxima vez aquí en la radio, pues, doctor. Sí, voy a hacer un esfuerzo, voy a ver si un viernes, me voy un viernes Claro, temprano, jueves en la noche para poderlos acompañar allá. Oiga, ¿qué claro. está usted radicado en Quito ahora? Sí, hace año y medio, porque Bueno, el consejo está radica en Quito. Ah, Consejo mire de usted. Educación Superior, Sí, pues él sí, es claro, claro. consejero académico del Ah, CES. ok, Claro. perfecto, Miren, ya. eso no hemos hablado nada ahora que ya mismo van pues el tema educativo, usted sabe, todo el Sí, tiempo, no, a ese le tenemos que dedicar toda una mañana. toda una mañana especial, ¿verdad? Doctor, le Sí. agradecemos mucho por haber estado con nosotros como siempre, pero un abrazo imaginable a la Abrazo. distancia. Así es, doctor. Gracias a todos ustedes. Saludos para el cardenal.